This is an iHeart podcast. La mejor FM. Señales misteriosas. Se escucha. Todos los jueves, 10:30 de la noche. Por Actiradio 87.5 FM. Estás escuchando La Onda Radio. Aviso importante, este programa es transmitido a través de internet por La Onda Radio apto solo para adolescentes y adultos. Todos los temas que se tratan en el programa son sin la finalidad de ofender a ningún grupo social, religioso o étnico. Asimismo, también se aclara que este programa con su lenguaje y actitudes nunca tendrán la finalidad de ofender, alterar, discriminar o de causar algún daño moral o de cualquier otro tipo a cualquier institución pública, privada o a cualquier persona física o moral que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, orientación sexual, política, ideológica, religiosa, condición física, socioeconómica o cualquier otra índole. En resumen, si eres una persona sensible, se recomienda no escuchar este contenido. Todos los derechos reservados y registrados por La Onda Radio. El presente video es una exploración documental de teorías existentes. No afirmo que sean necesariamente verdaderas en todo. El contenido tiene fines educativos y busca informar fomentando el pensamiento crítico. Vivimos tiempos interesantes. Siempre he pensado que tener la capacidad de diseñar una teoría es una auténtica señal de inteligencia. No cualquiera logra ver los patrones ocultos de los acontecimientos. Las teorías de conspiración han existido durante varios años y con Internet sencillamente cualquier cosa puede ser objeto de conspiración hoy en día. Pero también se puede argumentar respecto a estas teorías como nunca antes en la historia. Hay muchas locuras ahí afuera, no hay duda. En este video busco mostrarte 7 de las conspiraciones actuales más relevantes e interesantes. Al final serás tú quien decida. Empecemos. La élite criminal. Esta teoría sugiere que existe una red global de personas muy poderosas, entre ellas políticos, magnates y celebridades, dedicadas al abuso, quienes se protegen mutuamente para evitar ser descubiertos. Los conspiracionistas sostienen que esta élite criminal controla instituciones para encubrir sus crímenes y lograr impunidad. Numerosos escándalos han alimentado esta teoría. El caso de Jeffrey Epstein es emblemático. Este millonario fue arrestado por tráfico sexual de menores y se le acusó de operar una red internacional de explotación infantil que involucraría a hombres de alto poder en los negocios, la política y en Hollywood. Detalles turbios como su jet privado, llamado Lolita Express, parecían sacados de una novela conspirativa, pero eran reales. Epstein incluso obtuvo en 2008 un acuerdo judicial extremadamente indulgente, negociado por un fiscal, lo que sugiere influencia para protegerlo desde las altas esferas desde hace muchos años. En 2019, Epstein murió en prisión en circunstancias controvertidas, guardias dormidos y cámaras fallidas, alimentando especulaciones de que realmente fue silenciado para proteger a cómplices poderosos. No es, sin embargo, el único caso. Hay casos muy importantes a lo largo de las décadas. Uno de los más importantes sucedió en Portugal, el llamado escándalo Casa Pia, que reveló abusos sistemáticos durante décadas en orfanatos de Lisboa. Un empleado captaba menores para un grupo de clientes poderosos que incluía diplomáticos, figuras mediáticas e incluso políticos. Se hallaron fotos de funcionarios con menores y evidencia de que autoridades supieron de todo este tema durante 20 años y no hicieron nada. Si esta élite criminal existe, operaría mediante sociedades secretas o círculos privados donde se normaliza el tipo de crímenes que cometen. Utilizarían la coacción y el chantaje como arma. Por ejemplo, grabando a miembros o invitados en actos ilícitos para garantizar su silencio y ante todo su lealtad. Estamos viendo esto de manera clara en el caso de Sean Diddy Combs ahora mismo. Esta hipótesis suele conectarse con Epstein, de quien se sospecha que filmaba a sus poderosos amigos con menores para luego chantajearlos. Para ocultarse, la élite infiltraría instituciones clave. Tendría aliados en el sistema judicial, policial y, muy importantemente, en los medios de comunicación, que frenarían investigaciones y minimizarían los escándalos.
Los conspiracionistas de esta teoría imaginan incluso que se distrae a la opinión pública con otros temas cuando surgen revelaciones o que se desprestigia a las víctimas y testigos. Lograrían sus objetivos gracias a su riqueza e influencia, sobornos a autoridades, conexiones políticas y control mediático para encubrir ciertas historias. En suma, pensar como ellos, entre comillas, implica suponer que existe una red altamente organizada, con juramentos de secretismo, que se vale del estatus y el miedo para seguir operando en las sombras. Aunque suene extremo, la existencia de casos reales de encubrimiento de abusos por parte de poderosos en diferentes instituciones mantiene viva esta teoría actual. Número 6. Big Tech como servicios de inteligencia disfrazados. Según esta conspiración, las mayores empresas tecnológicas no serían simples compañías comerciales, sino tapaderas o colaboradoras cercanas de las agencias de inteligencia del mundo. Según esta teoría, gigantes como Google, Facebook o Amazon fueron apoyados en su origen por agencias gubernamentales y hoy funcionan como herramientas de vigilancia masiva y control social, ante todo recopilando datos privados para espionaje e inteligencia. Los teóricos de esta conspiración citan hechos concretos que vinculan a la Big Tech con la inteligencia. Un ejemplo llamativo es la coincidencia entre el lanzamiento de Facebook y el fin de un programa secreto del Pentágono llamado LifeLog. LifeLog fue financiado por DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, y buscaba recopilar digitalmente todos los datos de la vida de una persona, que incluían fotos, ubicaciones, comunicaciones y relaciones. Todo esto con fines de vigilancia. DARPA canceló LifeLog el 4 de febrero de 2004, el mismo día en el que Mark Zuckerberg lanzó Facebook. Este hecho documentado, que los conspiracionistas interpretan como un traspaso encubierto de un proyecto al otro, sugiere que Facebook lograría voluntariamente y empresarialmente lo que LifeLog no podía hacer públicamente, es decir, crear un archivo detallado de la vida de millones de personas. No existe ninguna prueba de que Facebook fuese, por ejemplo, fomentado por la CIA, pero esa sincronía temporal resulta al menos sugestiva. Además, Facebook cumplió precisamente la función soñada por LifeLog. Millones de personas compartiendo sus fotos, relaciones, ubicación y gustos en una plataforma que puede ser explotada para fines de inteligencia. De hecho, se dice que exdirectores de la CIA han bromeado diciendo que las redes sociales fueron un regalo, dado que los ciudadanos entregan sus datos sin ninguna coacción. El programa PRISM, filtrado por Edward Snowden, reforzó estas inquietudes. En 2013 se reveló que la NSA deseaba tener acceso directo a los servidores de Google, Facebook, Apple, Microsoft y otros, para extraer de ellos correos, chats e historiales de búsqueda de usuarios. Las compañías negaron rotundamente haber dado la puerta abierta a este programa. Sin embargo, algunos, como el mismo Snowden, argumentan que, de hecho, PRISM sí logró obtener la información con la asistencia de otras empresas de tecnología, llegando así a las más grandes. De esta manera intentan probar que la Big Tech actúa como brazos de vigilancia del gobierno, recopilando o comprando datos privados que luego terminan en manos de la NSA, la CIA u otras agencias. Amazon también aportó munición a esta conspiración. Su división de Amazon Web Services ganó en 2013 un contrato de $600 millones para construir la nube privada de los datos del gobierno de los Estados Unidos, especialmente de la CIA, destinada a servir a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. De un plumazo, Amazon se convirtió en proveedor central del espionaje estadounidense, alojando información sensible en sus servidores. Quienes creen en esta teoría imaginan que desde el inicio hubo colaboraciones, pero ¿cómo se podrían ocultar? Principalmente mezclando la vigilancia con el marketing, o al menos eso es lo que se supone. Los datos que recolectan los usan para anuncios, pero ante todo para tener inteligencia y datos sobre la población. Publicitariamente se venden como servicios gratuitos, que son muy útiles, todos los servicios de los que hemos hablado.
Ante todo, parecería que buscan comprar cualquier cosa, conectar con amigos o inclusive poder buscar lo que tú quieras en Internet. Sin embargo, lo que enmascara su segunda función es que se los imagina firmando acuerdos secretos o inclusive se los obliga a cooperar y a guardar silencio a cambio de información de las personas que usan sus servicios. Según esta teoría, la aparente independencia de estas compañías sería parte de un teatro. Bajo la mesa estarían disfrazadas de servicios civiles, pero cumplen funciones de un gran hermano digital. Número 5. La inteligencia artificial como una nueva entidad de control global. Esta teoría sugiere que la inteligencia artificial se habría convertido o está a punto de convertirse en un ente de control mundial capaz de gobernar aspectos clave de la sociedad sin la supervisión de ninguna democracia. En una versión de la teoría, una inteligencia artificial oculta ya estaría tomando decisiones de alto nivel, financieras, políticas y de seguridad, que afectan a naciones enteras, concentrando el poder real fuera del alcance humano. Otra versión postula que las élites crearán una IA omnipresente para vigilar y dominar a la población global, es decir, usar la inteligencia artificial como herramienta definitiva para una tiranía tecnológica. En cualquier caso, la conspiración sugiere que estamos cediendo el control del mundo a algoritmos avanzados manejados por unos pocos, inaugurando una nueva era de la dictadura de la IA. El acelerado avance de la inteligencia artificial y su adopción por gobiernos y megacorporaciones alimenta esta teoría. Los conspiracionistas señalan que líderes y expertos han hablado abiertamente del poder geopolítico de la IA. Vladimir Putin advirtió en 2017 que, entre comillas, quien lidere en inteligencia artificial será el gobernante del mundo, reconociendo que la nación o entidad que domine la IA obtendrá un dominio global. Esta frase sugiere que las potencias ven a la IA como la clave para controlar economías, ejércitos y poblaciones. En el sector financiero existe el ejemplo de Aladdin, la plataforma de inteligencia artificial de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Aladdin maneja más de $9 billones en inversiones y analiza cada transacción, riesgo y oportunidad financiera con algoritmos sofisticados y privados. De modo silencioso, esta IA financiera se volvió el sistema operativo de la gestión de la riqueza global. Con tanto dinero bajo su tutela, algunos expertos han considerado que la IA financiera prácticamente es hoy en día el mismo mercado. Si Aladdin fallara, temen analistas, podría colapsar la economía mundial, y si decidiera, entre comillas, restringir ciertas inversiones, países enteros podrían quedarse sin financiamiento. Un temor conspirativo es que se cree un cerebro centralizado que integre todas las cámaras, bases de datos y comunicaciones para monitorear, a través de inteligencia artificial, a cada individuo las 24 horas, señalando conductas peligrosas automáticamente. Esto recuerda el concepto del gran hermano digital omnipresente de la anterior teoría. De hecho, ya hay evidencia de manipulación vía bots e IA en más del 90% del Internet visible, y trataremos este punto más adelante en el top. Si pensamos como los teóricos de esta conspiración, la pregunta es si la IA manda o si quienes la controlan, que serían una élite tecnológica muy pequeña, mandan a través de ella. Podría haber ocurrido que, poco a poco, los humanos en el poder delegaron la toma de decisiones a inteligencias artificiales por eficiencia. ¿Cómo lograría, sin embargo, mantenerse todo esto en secreto? Precisamente, los teóricos sugieren que escudándose en la complejidad técnica del concepto. El ciudadano promedio no entiende ni entendería nunca de cómo funciona la IA en la toma de decisiones, así que no percibe cuando esas decisiones están limitando su libertad o sus propias opciones. Todo se terminaría racionalizando como así funcionan las cosas ahora. En resumen, la teoría pinta un futuro, o tal vez presente, donde la IA es el núcleo del nuevo orden mundial, vigilando nuestras vidas y tomando decisiones sin responsabilidad democrática, bajo la dirección o el control de un pequeño grupo globalista. Este sería el control total definitivo. Ni siquiera como en la ficción sería un dictador humano, sino que sería un sistema inteligente, implacable y que no se podría derrocar con una revolución tradicional. Número 4. Los gestores de fondos gobiernan el mundo.
Esta teoría dice que un puñado de megacorporaciones financieras, en especial los gestores de fondos como BlackRock, a la que acabamos de mencionar, y Vanguard, así como el banco de inversión Goldman Sachs y firmas históricas de gestión de fondos como Lazard, controlan de facto la economía mundial y por extensión gobiernos y políticas. Según esta visión, estos gigantes acumulan participaciones en casi todas las empresas importantes de todos los países del mundo, influenciando bancos centrales y colocando ex empleados en puestos claves de gobiernos. Esta sería una oligarquía financiera global que toma decisiones tras bambalinas, moviendo los hilos de países enteros en favor de sus intereses, que no necesariamente siempre son económicos. No es un secreto hoy en día que BlackRock y Vanguard manejan cantidades astronómicas de dinero. BlackRock es el gestor de activos más grande del mundo, administrando alrededor de 9.5 billones de dólares, trillones en inglés, un monto superior al PIB de muchos países desarrollados, y que Vanguard le sigue de cerca con unos 8 billones de dólares administrados. Juntos, estos dos inversores institucionales poseen grandes porciones de las principales corporaciones a nivel mundial. Un estudio mostró que BlackRock y Vanguard figuran entre los 3 mayores accionistas de todas las empresas del índice S&P 500 de los Estados Unidos, es decir, las 500 empresas más grandes del mundo. Goldman Sachs, por su parte, ha sido apodado el gobierno Sachs por el fenómeno de la puerta giratoria que esta empresa representa. Decenas de ex ejecutivos de Goldman Sachs han ocupado puestos influyentes en el Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal y otras agencias. Inversamente, exfuncionarios políticos han entrado a trabajar como ejecutivos del banco Goldman Sachs. Inclusive, y esto es muy interesante, la arquitecta misma de ChatGPT, Mira Murati, trabajó en esta empresa antes de fundar OpenAI junto a Sam Altman. Este banco tuvo un rol controversial en la crisis de 2008 y las conspiraciones sugieren que actuó coordinando rescates financieros que le beneficiaran. Además, estos gigantes tienen una gran influencia como accionistas activistas. BlackRock y Vanguard usan su poder de voto en cientos de juntas directivas en miles de empresas. Un artículo reveló que las grandes gestoras conversan directamente con directivos y los mismos también hablan con miembros de juntas, todo esto para influir en decisiones de las empresas. BlackRock afirma sentir responsabilidad de monitorear a las empresas donde invierte y admite preferir siempre conversaciones privadas cara a cara. En otras palabras, tras invertir en casi todo, se cree conspirativamente que se arrogan autoridad para decirle a cada corporación cómo comportarse. Esa es la base de esta teoría. Las conspiraciones visualizan a estas firmas financieras operando como un cartel unido. Muchas veces comparten intereses y a veces hasta propiedades cruzadas. La gente común ve a las empresas como entes separados, pero realmente casi nunca percibe al dueño último detrás de múltiples marcas que vemos todos los días. Un ejemplo, Vanguard y BlackRock son los principales accionistas de empresas como Coca-Cola, Pepsi, Apple, Microsoft, Google y Facebook. El CEO de BlackRock, Larry Fink, se mueve entre los líderes mundiales con una familiaridad asombrosa, pero BlackRock como empresa rara vez es objeto de escrutinio popular o rara vez lo verás en los medios. En síntesis, esa teoría ve un cuarteto financiero y sus aliados dirigiendo la globalización en beneficio propio, dueños de corporaciones y acreedores de gobiernos, con la capacidad de crear crisis o bonanzas a voluntad. Número 3. La teoría del Internet muerto. La teoría del Internet muerto afirma que Internet dejó de ser un espacio orgánico de interacción humana y que se ha convertido en su mayoría en un espejismo dominado por bots e inteligencia artificial. Según esta conspiración, desde alrededor de 2016 y 2017, la actividad en línea es predominantemente generada o manipulada por inteligencia artificial y agentes automatizados en una operación coordinada para controlar a la población, mientras el contenido genuino creado por personas ha sido minimizado o censurado. En esencia, Internet estaría muerto en cuanto a la autenticidad humana, presentando una fachada de sitios, comentarios y tendencias ficticias diseñadas para influir en las personas. Los defensores de esta teoría apuntan a varios fenómenos.
Primero, notan un aumento cuantificable del tráfico de bots y contenido generado automáticamente. Estudios han mostrado que una parte significativa del tráfico web y redes sociales proviene de bots. Por ejemplo, analizando millones de tweets, se halló que una porción sustancial de ellos eran de cuentas automatizadas. La teoría del Internet muerto sugiere que en algún momento la cantidad de posts, noticias, videos, etc., creados por IA, superó ya al contenido humano. Ejemplos citados incluyen foros que antes eran muy usados y que prácticamente hoy ya no existen. Igualmente, cuando vemos un trending topic, del cual si realizas un muy breve seguimiento te das cuenta que está lleno de respuestas automáticas de cuentas claramente ficticias. Un caso curioso se dio con los Shrimp Jesus en Facebook, donde circularon imágenes virales y absurdas que eran camarones con la cara de Jesús, que obtuvieron miles de likes, aparentemente impulsadas por algoritmos, que descubrieron que esta mezcla absurda religiosa generaba actividad en comentarios precisamente de bots. Al investigar, muchos de los perfiles que compartían o interactuaban con esas imágenes parecían evidentemente perfiles falsos o gestionados por una IA, creando un ciclo artificial de contenidos virales sin involucrar nunca a personas reales. Esto apoya la idea de que los ejércitos de cuentas falsas pueden ser controladas por programas que se retroalimentan a sí mismos. Otro indicio es este, y es que desde 2010 algunos internautas veteranos sienten que Internet se ha ralentizado, se ha estancado, puesto que antes existían grandes sitios de blogs, comunidades, páginas donde se podía interactuar de otra manera, y gran parte de ese tráfico hoy en día se encuentra reducido a Facebook, YouTube, Reddit y Twitter o X. Todas estas usan algoritmos para decidir qué se ve, y esos algoritmos a su vez podrían estar impulsando contenido creado por bots para mantener nuestra atención. Que se hayan reducido tanto las páginas que antes eran sumamente usadas llamó la atención, y tal vez puede decirnos algo respecto a cómo los conspiracionistas citan que a veces Google miente diciendo que hay millones de resultados acerca de una búsqueda, cuando realmente solo te permitirían navegar durante cientos de ellos, quizás menos. La teoría también señala la uniformidad del contenido popular y viral. Muchas páginas de noticias parecen repetir las mismas notas, a veces palabra por palabra, y lo hemos visto antes en la historia. En YouTube también se ha visto canales usando actualmente a locutores totalmente hechos con IA, igualmente guiones escritos enteramente con inteligencia artificial, que obviamente repiten fórmulas parecidas. Seguro notarás que algunos periodistas, youtubers y tuiteros hablan igual, mencionan las mismas frases o estructuras verbales semejantes. La pregunta que surge es esta: ¿quedó Internet infestado de contenidos automáticos para saturar y anular el contenido humano? Hay un famoso artículo de 2018 titulado ¿Cuánto de Internet es falso?, que indica que gran parte de la interacción online, que implica clics publicitarios, comentarios y seguidores, se podía fabricar. Los conspiracionistas retoman eso como base empírica de su teoría. En conclusión, el Internet muerto plantea que navegamos en un paisaje de Internet totalmente fantasmal, donde las IAs han suplantado a las personas y los poderes fácticos guían la dirección de la sociedad fabricando consensos digitales artificiales. Número 2. Transhumanismo. Esta es una teoría polémica. Según esta teoría, las élites globales estarían implementando en secreto planes neoeugenésicos y transhumanistas para rediseñar a la humanidad a su conveniencia. Ellos creen mejoran y prolongan sus propias vidas mediante tecnología, es decir, transhumanismo, para convertirse en una clase superior de posthumanos. En resumen, sería la continuación encubierta de la antigua eugenesia o mejoramiento de la especie eliminando elementos inferiores, entre comillas. Ahora con herramientas modernas como la genética y la biotecnología, todo en manos de una élite reducida. Las conspiraciones parten de antecedentes históricos. A inicios del siglo XX, la eugenesia era respaldada por poderosos grupos y fundaciones. Los conspiradores sostienen que esa ideología nunca desapareció, sino que solo se volvió políticamente incorrecta en público. Algunas figuras prominentes han hecho comentarios que alimentan las sospechas. Respecto al transhumanismo, se fijan en cómo los multimillonarios de Silicon Valley invierten sumas enormes en tecnologías para extender su vida o fusionar a humanos con máquinas. Hay ciertos casos como los de Jeff Bezos y Peter Thiel que han financiado empresas de longevidad, Altos Labs o Unity Biotech.
También personas como Larry Page y Sergey Brin, que fundaron Calico para investigar la inmortalidad junto con activos de Google. Elon Musk impulsa Neuralink para implantar chips en el cerebro. Una nueva industria de longevidad busca, entre comillas, hacer que 90 años se sientan como 50 o más allá. El millonario Brian Johnson gasta aproximadamente $2 millones al año solo en transfusiones de sangre joven y regímenes de rejuvenecimiento, e incluso ha infundido la sangre de su propio hijo en él mismo. En un podcast, Johnson describió que la meta final es lograr la singularidad tecnológica y que la tecnología y la humanidad se fundan para crear un estado post-humano que no muera. Lo que antes sonaba a ciencia ficción ahora es un proyecto serio para ciertos grupos de los más ricos del mundo. Los conspiracionistas interpretan esto así. También citan opiniones de futuristas alineados con las élites. El famoso escritor e historiador Yuval Noah Harari, asesor del Foro Económico Mundial, ha hablado de que el avance de la IA podría crear una clase inútil de humanos desplazados laboralmente. Dijo que las estructuras antiguas, como el gobierno y la economía, estaban basadas en la idea de humanos útiles y trabajadores, también en soldados. Pero si las máquinas los reemplazan, los sistemas dejarán, en sus palabras, de valorar a los humanos sobrantes, es decir, que la IA dejará de valorar a los humanos que no puedan trabajar. Aunque Harari lo plantea como riesgo a evitar, los conspiracionistas toman esas palabras fríamente. Las élites ya no nos considerarán necesarios y nos lo están avisando. Si millones de personas son, entre comillas, inútiles para la economía futura, podrían ser eliminadas o controladas con entretenimiento. Harari menciona esa posibilidad de masas ociosas anestesiadas con realidades virtuales y fármacos. En otras palabras, ve a la élite aceptando que habrá una brecha. Ellos, potenciados por la tecnología y viviendo casi como dioses, Homo Deus es literalmente el título de la obra de Harari, y un resto de la humanidad obsoleta. Se rumorea que los super ricos ya hacen uso de terapias genéticas experimentales, como inyecciones de telomerasa, CRISP para eliminar predisposiciones a enfermedades en fetos, entre otras. Si logran extender su longevidad a 150 años mientras la persona común sigue viviendo 75, tendríamos en pocas décadas una brecha inmensa. Además, el transhumanismo sueña con subir conciencias a la nube, implantar prótesis neuronales para aumentar la inteligencia y la memoria, u obtener capacidades físicas superiores mediante biomejoras. No es descabellado pensar que cuando esas tecnologías estén listas, solo los ultra ricos podrán costearlas inicialmente, creando literalmente una nueva especie posthumana de élite, dejando al resto de los Homo sapiens atrás. En conclusión, esta teoría conspirativa pinta un panorama donde se está diseñando el futuro de la humanidad en reuniones privadas de multimillonarios y tecnócratas del mundo de la medicina, decidiendo cuántos humanos deberían haber y cómo serán. Nos encaminamos, según ellos, a un mundo con menos gente y con una brecha evolutiva real por primera vez en la historia. Los que controlan la tecnología se elevarán a un Homo superior, longevos, fusionados con la IA y dominando incluso la reproducción y la genética. Número 1. El crédito social globalizado. Para la máxima teoría que he encontrado, se dice que el sistema de crédito social desarrollado en China sería el prototipo de un mecanismo de control que la élite quiere imponer a un nivel mundial. Consiste en asignar puntajes o rankings a cada persona según su comportamiento, obediencia a la ley, opiniones políticas y estilo de vida, y así premiar o castigar en consecuencia restringiendo sus derechos e inclusive sus propiedades. Los conspiracionistas sostienen que gobiernos y entidades globales están observando con mucha atención y adaptando el modelo chino de manera encubierta. Mediante identidades digitales, puntuaciones empresariales o pasaportes controlados, también como monedas digitales, se puede crear un sistema de crédito social global. Una red de vigilancia, que sería una red de vigilancia y control donde cada ciudadano del planeta podría ser, entre comillas, apagado o suspendido sin acceso a transportes, finanzas y servicios si no se alinea con las normas. China lanzó en la última década su sistema de crédito social. Al principio lo lanzó localmente, pero ahora tiene una expansión nacional. Este sistema califica la, entre comillas, confiabilidad de los individuos, las empresas y las instituciones. Cosas como pagar deudas puntualmente o el comportamiento cívico, tus calificaciones,
no fumar en trenes, actividades en redes sociales, amistades e inclusive aquellas cosas que compras y cómo lo haces podrían influir en el puntaje. Quienes son poco fiables pueden ser incluidos en listas negras que les prohíben comprar billetes de avión o tren, acceder a créditos o les reduce la velocidad de internet. Todo esto ha sido documentado. Ya millones de intentos de comprar boletos han sido denegados a ciudadanos sancionados por bajas calificaciones de crédito. China defiende que así, entre comillas, enaltece y premia la sinceridad. Y así también castiga la corrupción y las malas conductas. Sin embargo, el mundo lo ha comparado con 1984, la novela de George Orwell, pero en la vida real. Es un control total de la sociedad mediante los datos, que va más allá del crédito financiero, sino que se involucra también con la conducta cotidiana. Importante es que no es solo un método nacional aún, sino solo un mosaico. Distintos municipios chinos y compañías tienen sistemas piloto de este modelo, pero la visión final del gobierno chino es integrarlo todo. La idea es asignar un código unificado a cada ciudadano y empresa, vinculando sus datos fiscales, judiciales y de consumo en un expediente permanente. En esencia, lo que se quiere es crear un perfil omnidimensional de cada persona según la teoría. Con la IA analizando ese mar de datos, se puede predecir el riesgo de la mala conducta y posiblemente tomar medidas preventivas. Para los conspiracionistas, esta es la herramienta de dictadura perfecta. Quien critique al gobierno o se junte con elementos problemáticos, verá caer su puntaje y será aislado socialmente. La teoría señala que las potencias occidentales y los entes globales están inspirándose en lo que pasa en China. Ejemplos recientes refuerzan el temor. El gobierno de Canadá en 2022 emitió una ley que le permitía congelar las cuentas bancarias de camioneros protestantes ante medidas gubernamentales. PayPal ha insinuado multas a usuarios que difundan desinformación. Ciertas redes sociales banean por, entre comillas, odio, según algunos criterios que la gente puede decir que a lo mejor no tenían ninguna intención de ofender. Todo eso sugiere un protocrédito social, lo que haría que un comportamiento inadecuado tenga un castigo material. Las conspiraciones advierten que se nos está acostumbrando a aceptar la pérdida de libertades por nuestro bien desde ya hace varios años. En resumen, esta teoría advierte que el sistema de control social total ya existe como prototipo en China y las élites transnacionales trabajan para adaptarlo globalmente, posiblemente bajo pretextos de seguridad, salud o sostenibilidad. De lograrse, se consolidaría un autoritarismo digital planetario donde la libertad individual quedaría supeditada a un rating calculado únicamente por algoritmos según los criterios de quienes gobiernan. Recuerda que este video ante todo busca informar y entretener. Te invito a seguir curioso e investigando, pero lo importante es que recuerdes que al final la decisión de creer es tuya. Un abrazo a todos y nos veremos en el siguiente video. This is an iHeart podcast.